Hola, yo soy Ellen y el día de hoy haremos un tutorial de cómo hacer nubes. Aquí ya les estoy enseñando cómo es la paleta que usaremos y el pincel. Este pincel vamos a editarlo así como pueden ver. El código va a estar en modo multiplicar, pero les estaré enseñando cómo hacerlo para que esté en modo normal, para poder pintar. Ahora colocaremos el color base en nuestro boceto. Recuerden que hay que usar una capa por debajo de la capa del boceto para poder pintar. Ahora iremos modificando la forma de nuestra nube como la queramos. Y recuerden que dependiendo de qué tipo de nube vamos a hacer, será el resultado. Usaremos el color número 2 de la paleta que les enseñé y agregaremos una nueva capa y el recorte. Y que esta quede por encima del color base. Aplicaremos este color para simular la sombra de nuestra nube. Pueden bajarle la opacidad a la capa por si piensan que o sienten que es muy oscuro. Usaremos ahora el tercer color y este va a ser para crearle aún más sombras, pero que estas sean mucho más profundas. Como les había comentado anteriormente, el código QR, el segundo, es una opción que por si quieren hacer unas nubes mucho más rápidas o un poco más simples, ese pincel es especial para hacer ciertas nubes. Ahora usaremos el segundo tono de la paleta de colores para hacer ciertas sombras en la parte donde va a ir la luz. Esto es para darle más volumen y profundidad a nuestra nube. Ahora agregaré una nueva capa por encima de la que estamos actualmente y usaremos el recorte. Utilizaremos el color, este color que no es blanco sino casi blanco, y lo aplicaremos como nuestra luz con el mismo pincel, y podemos bajarle la opacidad al mismo pincel para poder tener mejor control a la hora de aplicarlo. Y ahora estoy agregando un poco de azul por encima para darle no tanto brillo sino una especie de sombra también. Y a continuación agregaremos otra capa que quede igual por encima. Aquí tengo el fondo, es un poco plano, pero más adelante le agregaré otros colores para que no se vea tan así. Usaremos el color número 6 para agregarle otro tipo de luz y utilizaremos el aerógrafo normal. Tienen también como opción usar un tono como anaranjado, pero que este sea muy claro, o un tono más amarillo, pero tirando no tan amarillo pollito, sino como un mostaza. También podemos usar este pincel aerógrafo para mezclar los colores para que no se marque tanto el pincel, el primero que usamos. Y así voy haciendo poco a poco, mezclando los colores hasta que me guste el resultado. Recuerden usar siempre la herramienta recorte, trabajar en la capa aparte para poder pintar más cómodo. Y gracias por haber respondido esta encuesta en Instagram, que fue donde pregunté que qué otro tutorial les gustaría ver. Y ya saben, pueden comentar lo que ustedes quieren que hagan de tutoriales y los iré haciendo. Ahora agregaremos una capa nueva y usaremos la opción multiplicar y el segundo color de la paleta de colores para hacer una pequeña sombra por debajo de nuestra nube, para que así resalte mejor. Lo haremos con el aerógrafo. Y si quieren darle este toque de que la nube esté como corrida, pueden usar la opción o la herramienta del dedo. Y listo, así quedaría nuestra nube. Espero que les haya gustado el video y no olvides comentar, suscribirte,
compartir el video para que así más dibujantes estén en el canal y pueda crecer esta bonita comunidad. Chao.